Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de jazz, a esta cita que tienen con la nueva ola de jazz israelí. Yo creo que entre todos los músicos de esa nueva ola de jazz israelí, esa generación de oro, hay un nombre que destaca por encima de todos, es el de Daniel Zamir. Y sin querer menospreciar a los demás, hay que reconocer que el sonido de Zamir está lleno de frescura, está lleno de vida y también de originalidad. No solo es que se trate de un brillante intérprete, que eso, bueno, muchos lo son, sino también hay que reconocerle la originalidad y también la brillantez de sus composiciones. Un músico que actualmente tiene 36 añitos nada más, pero ya tiene un montón de discos en el mercado. 4 para el sello de Tzadik y algunos más para otros sellos, diversos sellos. En total creo que tiene 8, ahora luego lo comentamos tranquilamente. Hoy vamos a escuchar el que es su penúltimo trabajo, lanzado en 2015. La verdad que la producción que tiene este hombre desde el año 2000 es espectacular y sobre todo últimamente no para de sacar discos nuevos y todos son sensacionales. La verdad es que a mí me encanta este músico, por si no había quedado claro todavía. Hoy vamos a escuchar un trabajo de 2015 titulado Redemption Songs y vamos a hacerlo ya con el tema titulado 11.
Esto era 11 en inglés, la primera canción del disco Redemption Songs. Todas las canciones de este disco tienen un título que hace referencia a algún número, en fin, 11, 41, 23, New 5, 40, son algunos de los títulos de este disco, como vemos todos relacionados con, bueno, pues con los números, ¿no? Bien, vamos a decir los nombres de los músicos que acompañan a Daniel Zamir antes de que se nos olvide. Y es que son todos fantásticos músicos israelíes de primer nivel. Muchos de ellos ya los hemos escuchado aquí en trabajos en solitario o acompañando a otros. Por ejemplo, encontramos a Gilad Abro al contrabajo, a Nitai Hershkowits al piano, a Amir Bresler a la batería, a Haggai Cohen Milo al contrabajo también, a Guiliana a la batería y a Shai Maestro al piano. Es como si fueran dos tríos, ¿verdad? Todos ellos tríos acompañando a Daniel Zamir. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema en el que el piano de Shai Maestro tiene mucho protagonista y en el que también, pues hombre, es que no hace falta tampoco ahora deshacerse en halagos a Shai Maestro. Es el tema 40.
Y esto que escuchábamos era 40. Con el piano de Shai Maestro. Bueno, y aquí en este punto es donde me refería yo a esa calidad y a ese sonido tan bonito de las canciones de Daniel Zamir, ya que si bien Shai Maestro también es otro brillante músico y compositor, pero es verdad que es que, bueno, ustedes lo pueden escuchar, es que el sonido de Zamir es maravilloso. Es que no encuentro ni palabras para describirlo y también es verdad que es muy difícil describir las palabras con música. Vamos con otro tema. Venga, en este caso 12B. Escuchábamos 12B de Daniel Zamir, la última canción de este disco de
Redemption Songs de 2015, lanzado en noviembre de 2015. Algunos datos biográficos de Daniel Zamir. Nació en Israel, en 1996 se graduó en el Telma Yelin, una de las mejores escuelas de música de Israel. En 2000 debutó con el sello Tzadik, con el trabajo Satla. Le siguieron otros como Exodus. En 2001 se va a Estados Unidos a estudiar al New School University en Nueva York. Allí se da a conocer, desde luego a partir de ese momento ya inicia varias giras. En 2002 lanza su tercer álbum para Tzadik, Children of Israel. En 2003 empieza una gira con la superestrella de reggae Matis Yahu, con quien tiene una gran amistad. En 2003 también no solo interpreta, sino coproduce el trabajo dedicado a Shasha Argov, del sello Tzadik. Y en 2004 regresa a Israel después de vivir muchos años en Nueva York. En 2006 es cuando lanza este álbum Amén, que tiene un grandísimo éxito, pero ya no para el sello Tzadik, sino para otro sello. Y bueno, a partir de 2008 se convierte en músico de estudio de los mejores en Israel, grabando para artistas del rock y el pop local como Eviatar Banai, Johnny Rechter, Shlomo Gronig, Berry Sacharov y otros muchos. Ehud Banai, por ejemplo, también. En 2009 lanza el sello One en Israel y bueno, en 2010 otro trabajo, Missing Here, y en 2012 Song for Comfort. Y en 2015, este que estamos escuchando, Redemption Songs, y para 2016 ya tiene otro disco, que será, próximamente lo escucharemos, es que tiene una producción tan amplia que vamos poco a poco, ¿vale? Que se llama Forth and Back. Ese es el último trabajo hasta la fecha de Daniel Zamir, lo mismo lanza otro antes de que nos demos cuenta, y bueno, es hasta la fecha el último trabajo de Daniel Zamir. Bueno, un excelente músico, no hace falta que siga insistiendo en que me encanta su música, que me encantan sus melodías, son brillantes, son muy bonitas y mezcla con gran éxito, yo creo que es de los mejores en hacer eso, sonidos del jazz moderno norteamericano con del hard bop o del bebop, con melodías y sonidos y aromas de Oriente Medio y de Israel, del mundo árabe, en eso que han llamado etno-jazz, y yo creo que Zamir es el más brillante compositor del momento en este tema, en esta forma de entender el jazz. Así que nada, nos despedimos de Daniel Zamir y de su último trabajo, penúltimo hasta la fecha, Redemption Songs. Que lo disfruten, lo haremos con la canción 41.